Suma teológica. Parte IA. Cuestión 36. Sobre la persona del Espíritu Santo. Después de lo estudiado, hay que tratar ahora lo referente a la persona del Espíritu Santo, el cual no solo es llamado Espíritu Santo, sino también amor y don. La cuestión sobre el nombre Espíritu Santo plantea y exige respuesta a 4 problemas. ¿El nombre Espíritu Santo es o no es el nombre propio de alguna persona divina? Aquella persona llamada Espíritu Santo, ¿procede o no procede del Padre y del Hijo? ¿Procede o no procede del Padre por el Hijo? ¿El Padre y el Hijo son o no son el único principio del Espíritu Santo? Artículo 1. Espíritu Santo, ¿es o no es el nombre propio de alguna persona divina? Lat. Objeciones, por las que parece que el nombre Espíritu Santo no es el nombre propio de alguna persona divina. 1. Ningún nombre común a las 3 personas es propio de alguna en particular, pero el nombre Espíritu Santo es común a las 3 personas, pues Hilario, en el Boito de Trin, muestra cómo algunas veces en el nombre Espíritu Santo está indicado el Padre. Por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lesí 4:18. Otras veces está indicado el Hijo. Por ejemplo, dice el Hijo, hecho demonios con el Espíritu de Dios, Mt 12:28, demostrando que echa demonios con el poder de su naturaleza. Otras veces está indicado el Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre todos. Act 2:17. Por lo tanto, el nombre Espíritu Santo no es propio de alguna persona en particular. Los nombres de las personas divinas indican relación, como dice Boecio en el libro de Trin, pero el nombre Espíritu Santo no indica relación, por lo tanto, no es el nombre propio de la persona divina. Porque hijo es el nombre de alguna persona divina, no puede decirse hijo de este o de aquel, pero sí se dice espíritu de este o de aquel hombre. Está escrito en Num 11:17. Dijo el Señor a Moisés, tomaré tu espíritu y se lo daré a ellos. Y en 2 Arredos 15, el espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Por lo tanto, Espíritu Santo no parece ser el nombre propio de alguna persona divina. Contra esto, está lo que se dice en 1 JN 5,7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Y Agustín dice en Septentritrin, al preguntar, ¿qué 3? Respondemos, 3 personas. Luego Espíritu Santo es el nombre de la persona divina. Respondo, en Dios, 2 son las procesiones. Una de ellas, la procesión por amor, no tiene nombre. Como ya se dijo, Q. 26:4-3. Por eso, y como también dijimos, Q. 28:4. Las relaciones derivadas de esta procesión no tienen nombre, por lo cual y por lo mismo, la persona que resulta de dicha procesión tampoco tiene nombre propio. Pero, así como por el uso del lenguaje, encontramos algunos nombres que aplicamos para indicar tales relaciones, como procesión y expiración, los cuales, por su concreto significado, parecen los más apropiados para indicar tanto los actos nocionales como las procesiones, así también para indicar la persona divina resultante de la procesión por amor, por el uso que hace la Escritura, se ha encontrado como nombre más apropiado el de Espíritu Santo. La conveniencia de este nombre puede fundamentarse en 2 razones. 1. La primera, por la misma realidad común que implica el mismo Espíritu Santo, pues dice Agustín en el 15 de Trin, el Espíritu Santo es común a ambos, y tiene como nombre propio lo que es común a los dos, pues el Padre es Espíritu, y el Hijo es Espíritu, y el Padre es Santo, y Santo es el Hijo. 2. La segunda, por su misma significación, pues en las cosas corpóreas la palabra espíritu parece indicar cierto impulso y moción. De hecho, al aire expirado y al viento los llamamos espíritu. Por lo tanto, es propio del amor, que mueve e impulsa la voluntad del que ama hacia lo amado. Por otra parte, la santidad se atribuye a aquello que está ordenado a Dios. Así, pues, porque la persona divina procede por amor, con el mismo con que Dios es amado, es adecuado que sea llamada Espíritu Santo. A las objeciones, 1. Lo que se denomina Espíritu Santo
En cuanto al contenido respectivo de las dos palabras, es común a toda la Trinidad, porque con el nombre Espíritu se indica la inmaterialidad de la sustancia divina, pues el aliento corpóreo es invisible teniendo muy poco de material. De ahí que este nombre lo atribuyamos a todas las sustancias inmateriales e invisibles. Al decir santo, se está indicando la pureza de la bondad divina. Por lo tanto, si Espíritu Santo se toma como un único nombre, entonces vemos cómo la Iglesia lo ha encontrado apropiado para indicar, por la razón aducida, una de las tres personas divinas, la que procede por amor, do. Aun cuando Espíritu Santo no indica relación, está puesto como relativo, en cuanto que es adecuado para indicar aquella persona que se distingue de las demás solo por la relación. Sin embargo, también puede ser entendido como relación si espíritu se toma como expirado. 3. En el nombre del Hijo está comprendida la única relación con el principio de quie, n emana, pero en el nombre del Padre está comprendida la relación del principio. Lo mismo cabe decir del nombre espíritu, en cuanto que implica cierta fuerza impulsora. Por otra parte, a ninguna criatura le corresponde ser principio respecto de alguna persona divina, pero sí al revés. De este modo, se puede decir Padre nuestro y Espíritu nuestro. Sin embargo, no se puede decir Hijo nuestro. Artículo 2. El Espíritu Santo, ¿procede o no procede del Hijo? Lat. Objeciones por las que parece que el Espíritu Santo no procede del Hijo. 1. Dionisio dice: nadie debe atreverse a decir de la sustancial divinidad más que lo que nos ha sido transmitido en los escritos sagrados, pero en la Sagrada Escritura no se dice que el Espíritu Santo proceda del Hijo, solo se dice que procede del Padre, tal como consta en Juan 15:26. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Luego el Espíritu Santo no procede del Hijo, tuo. En el símbolo del Concilio de Constantinopla se lee: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre, digno de adoración y glorificación juntamente con el Padre y con el Hijo. Así pues, de ninguna manera debió añadirse en nuestro símbolo que el Espíritu Santo proceda del Hijo. Quienes lo añadieron parecen ser dignos de anatema. 3. El Damasceno dice: decimos que el Espíritu Santo viene del Padre, y le llamamos Espíritu del Padre, y no decimos que el Espíritu Santo viene del Hijo, y en cambio, sí le llamamos Espíritu del Hijo. Luego el Espíritu Santo no procede del Hijo. Nada procede de aquello en lo que permanece, pero el Espíritu Santo permanece en el Hijo, pues se dice en la leyenda del bienaventurado Andrés: paz a vosotros y a todos los que creen en un único Dios Padre, y en su único Hijo, único Señor nuestro Jesucristo, y en el único Espíritu Santo, que procede del Padre y permanece en el Hijo. Luego el Espíritu Santo no procede del Hijo. Más todavía, el Hijo procede como palabra, pero en nosotros no parece que nuestro aliento proceda de nuestra palabra. Luego tampoco el Espíritu Santo procede del Hijo. 6. El Espíritu Santo procede completamente del Padre. Por lo tanto, es banal añadir que procede del Hijo. 7. Como se dice en Tresh Physic, en las cosas perpetuas no hay diferencia entre ser y poder ser, mucho menos en Dios. Pero el Espíritu Santo puede distinguirse del Hijo, incluso si no procede de Él, pues dice Anselmo en el libro De Procesión Spiritus Sancti: el Hijo y el Espíritu Santo toman su ser del Padre, pero de distinta manera, uno naciendo y el otro procediendo para que sean distintos entre sí. Y añade: pues si por otra cosa no fueran distintos el Hijo y el Espíritu Santo, por eso solo ya lo serían. Luego el Espíritu Santo se distingue del Hijo, y no existe por él. Contra esto está lo que dice Atanasio: el Espíritu Santo no ha sido hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo. Respondo: es obligatorio decir que el Espíritu procede del Hijo, pues si no procediera de Él, de ninguna manera podría distinguirse personalmente de Él. Esto resulta evidente por lo dicho antes, que 3, Q, 30.
Hay que tener presente que no hay algo absoluto por lo que las personas divinas se distingan entre sí. De lo contrario, no se seguiría que una fuera la esencia de las tres, pues todo lo que de Dios se dice con sentido absoluto pertenece a la unidad de esencia. Por lo tanto, hay que concluir que las personas divinas se distinguen entre sí solo por las relaciones. Las relaciones personales no pueden distinguirse más que como opuestas. Esto es así por lo siguiente: porque el Padre tiene dos relaciones, una de las cuales va referida al Hijo y la otra al Espíritu Santo. Sin embargo, dichas relaciones, por no ser opuestas, no constituyen dos personas, pues le corresponden a la persona del Padre. Por lo tanto, si en el Hijo y en el Espíritu Santo no se encontraran más que dos relaciones con las que cada uno se relacionara con el Padre, dichas relaciones no serían opuestas entre sí, como tampoco lo serían aquellas con las que el Padre se relaciona con ellas. Por eso, así como la persona del Padre es una, así también se seguiría que la persona del Hijo y del Espíritu Santo sería una, teniendo dos relaciones opuestas a las dos relaciones del Padre. Esto es herético y anula el contenido de la fe en la Trinidad. Por lo tanto, es necesario que el Hijo y el Espíritu Santo estén relacionados entre sí con relaciones opuestas. Por otra parte, y como ya se demostró, puesto 4, en Dios no puede haber más relaciones opuestas que las relaciones de origen, y las relaciones opuestas de origen lo son por el principio y por lo que emana del principio. Por lo tanto, hay que decir o que el Hijo procede del Espíritu Santo, y esto no lo sostiene nadie, o que el Espíritu Santo procede del Hijo, y esto es lo que nosotros confesamos. Esto está en armonía con el concepto de procesión de ambos. Se dijo, Q.27 A.2 y 4, Q.28 A.4, que el Hijo procede intelectualmente como palabra. El Espíritu Santo procede voluntariamente como amor, y es necesario que el amor proceda de la palabra, pues nada amamos si antes no lo hemos albergado en nuestra mente concibiéndolo. Resulta evidente así, y por eso que el Espíritu Santo procede del Hijo, esto también nos lo enseña el mismo orden de las cosas. Pues nunca encontramos que de uno surjan muchos sin relación, a no ser que se trate solo de diferencia material. Ejemplo: un fabricante produce muchos cuchillos materialmente distintos entre sí, no guardando entre sí ninguna relación, pero en aquellas cosas entre las que no hay solo distinción material, siempre se encuentra algún tipo de relación. Por eso, también en el orden de lo producido por las criaturas, se manifiesta la belleza de la sabiduría divina. Por lo tanto, si de la persona del Padre proceden dos personas, esto es, el Hijo y el Espíritu Santo, es necesario que guarden alguna relación entre sí, y no se le puede asignar más relación que la natural por la que uno procede del otro. Así, pues, no es posible sostener que el Hijo y el Espíritu Santo procedan del Padre de tal manera que ninguno de los dos proceda del otro, a no ser que alguien les atribuyera una distinción material. Esto es imposible. De aquí que los mismos griegos entiendan que la procesión del Espíritu Santo guarde alguna relación con el Hijo, pues admiten que el Espíritu Santo es espíritu del Hijo, y que procede del Padre por el Hijo. Algunos de ellos admiten incluso que es del Hijo y que emana de él. Sin embargo, no admiten que proceda. Y esto se debe, al parecer, o a la ignorancia o a la insolencia, porque, si se pensara correctamente, se podría dar uno cuenta de que entre todas las palabras que indican origen, la más extendida es procesión, pues la utilizamos para indicar cualquier origen. Como del punto procede la línea, del sol, el rayo, de la fuente, el arroyo, y lo mismo en otras muchas cosas. Concluyendo, de cualquier palabra referida al origen, puede deducirse que el Espíritu Santo procede del Hijo. A las objeciones, 1. No debemos decir lo que en la Sagrada Escritura no se encuentra, o escrito, o en el sentido de lo escrito, pues, aun cuando en la Sagrada Escritura no se encuentre textualmente que el Espíritu Santo procede del Hijo, sin embargo, sí se encuentra el sentido de dicha afirmación, y en especial, donde el Hijo hablando del Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. J. Hatán 16:14. Al leer la Sagrada Escritura hay que tener por norma, asimismo,
que lo que se dice del Padre hay que entenderlo también del Hijo, incluso si se añade alguna partícula exclusiva, a no ser sólo en aquellas cosas en las que el Padre y el Hijo se distinguen por sus relaciones opuestas, pues, cuando el Señor en Mt 11:27 dice, «Nadie conoce al Hijo a no ser el Padre», no se excluye que el Hijo no se conozca a sí mismo. Así pues, cuando se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, incluso si se añade que procede del Padre solo, no queda excluido el Hijo, porque en cuanto a ser principio del Espíritu Santo, no se oponen Padre e Hijo, sino que solo se oponen en que éste es Padre. Aquel, Hijo, tú, en cada concilio fue instituido algún símbolo por algún error que se condenaba en dicho concilio. Por eso, en el siguiente concilio, no se hacía un símbolo distinto al primero, sino que lo implícitamente contenido en el primer símbolo se explicaba con algunos añadidos para hacer frente a los nuevos herejes. Por eso, en la determinación del concilio de Calcedonia, se dice que los congregados en el concilio de Constantinopla transmitieron la doctrina sobre el Espíritu Santo, no porque faltase algo a lo transmitido por los anteriores, los congregados en Nicea, sino para entender cómo debían pronunciarse contra los herejes. Así pues, porque en la época de los antiguos concilios todavía no se daba el error de decir que el Espíritu Santo no procede del Hijo, no fue necesario declararlo explícitamente, pero más tarde, al darse dicho error por parte de algunos, fue necesario que, en un concilio congregado en Occidente, aquello fuera declarado expresamente por la autoridad del romano pontífice, con cuya autoridad también eran congregados y confirmados los antiguos concilios. Sin embargo, implícitamente estaba contenido en la misma declaración en la que se dice que el Hijo procede del Padre. El primero que introdujo que el Espíritu Santo no procede del Hijo fue Nestorio. Esto nos consta por el mismo credo nestoriano condenado en el concilio de Éfeso. Este mismo error lo sostuvo Teodoreto el Nestoriano, y después de él otros muchos, entre los cuales también el Damasceno. Por eso, en esta materia no hay que mantener su parecer. Aunque algunos dicen que el Damasceno, así como no confiesa que el Espíritu Santo proceda del Hijo, tampoco lo niega si se atiende al texto tal cual. 4. Al afirmar que el Espíritu Santo descansa o permanece en el Hijo, no se excluye que proceda de él, porque también se dice que el Hijo permanece en el Padre, y sin embargo, procede del Padre. También se dice que el Espíritu Santo permanece en el Hijo como el amor del que ama permanece en el amado, o por lo que se refiere a la naturaleza humana de Cristo, según lo que está escrito en Jotenén 1:33. Aquel sobre quien viereis bajar y posarse el Espíritu, este es el que bautiza. 5. En Dios, la palabra no se dice por su semejanza con la palabra vocal, de la que no procede el aliento, porque, de ser así, sólo se diría metafóricamente, sino por semejanza con la palabra concebida en la mente de la que procede el amor. Al afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre, no sólo no es banal decir que el Espíritu Santo procede del Hijo, sino que es completamente necesario, porque una es la fuerza del Padre y del Hijo, y lo que es del Padre necesariamente es del Hijo, menos lo que contradiga la propiedad de filiación, pues el Hijo no procede de sí mismo aun cuando proceda del Padre. Si el Espíritu Santo se distingue personalmente del Hijo en lo siguiente: que el origen de uno es distinto del origen de otro, y esta diferencia de origen se fundamenta en lo siguiente: que el Hijo procede sólo del Padre, mientras que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si fuera de otra manera, no se distinguirían las procesiones, como ya quedó demostrado. Artículo 3. El Espíritu Santo, ¿procede o no procede del Padre por el Hijo? Lat. Objeciones por las que parece que el Espíritu Santo no procede del Padre por el Hijo. 1. Lo que procede de algo por alguien, no procede directamente así. Pues, si el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, no procede del Padre directamente. Esto parece incorrecto. 2. Si el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, no procede del Hijo más que a causa del Padre. Pero aquello que tiene razón de causa es siempre preferente. Por lo tanto, procede más del Padre que del Hijo.
3. El Hijo tiene su ser por generación. Así pues, si el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, se sigue que antes es engendrado el Hijo, y después procede el Espíritu Santo. De este modo, la procesión del Espíritu Santo no es eterna. ¿Esto es herético? Sor. Cuando se dice que alguien obra por otro, puede decirse esto mismo al revés. Pues así como decimos que el rey obra por el bailío, así también puede decirse que el bailío obra por el rey. Pero de ningún modo decimos que el Hijo expire al Espíritu Santo por el Padre. Por lo tanto, de ningún modo se puede decir que el Padre expire al Espíritu Santo por el Hijo. Contra esto está lo que dice Hilario en el libro de Trin. Te ruego que me conserves esta religión de mi fe, para que siempre posea al Padre, esto es, a ti, que junto contigo adore a tu Hijo, y que sea merecedor de tu Espíritu Santo que lo es por tu unigénito. Respondo. En todas las expresiones en las cuales se dice que alguien obra por otro, la preposición por indica causalidad, refiriéndose a la causa o principio de aquel acto, pero como la acción es el medio entre el agente y el efecto, algunas veces el sentido causal al que se le añade la preposición por se refiere a la causa de la acción en cuanto que procede del agente. En este caso concreto, es causa de que el agente actúe, bien se trate de una causa final, bien formal, bien efectiva o motriz. Causa final, como si decimos que el artista obra por afán de lucro; formal, como si decimos que obra por su arte; motriz, como si decimos que obra por mandato de otro. Otras veces, la frase causal a la que se le añade la preposición por es causa de la acción en cuanto que termina en el hecho, como cuando decimos que el artista trabaja por el martillo, pues no significa que el martillo sea la causa de que el artista realice su obra, sino que es la causa de que el efecto proceda del artista, y el hecho de serlo lo recibe del mismo artista. Por eso, algunos dicen que la preposición por a veces indica directamente autoridad, como cuando decimos que el rey obra por el bailío; otras veces, indirectamente, como cuando se dice que el bailío obra por el rey. Así pues, porque el Hijo tiene del Padre el hecho que de él proceda el Espíritu Santo, puede decirse que el Padre expira al Espíritu Santo por el Hijo, o que, y es lo mismo, el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. A las objeciones 1. En cualquier acción hay que tener presente dos aspectos. Esto es, el supuesto agente y el poder con que actúa. Ejemplo, el fuego calienta con el calor. Así, pues, si en el Padre y en el Hijo se analiza el poder con el que expiran al Espíritu Santo, no hay cabida para ningún medio, porque este poder es sólo uno e idéntico en ambos. No obstante, si se consideran las mismas personas que expiran, puesto que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo conjuntamente, nos encontramos con que procede del Padre directamente, en cuanto que proviene de Él, y de forma mediata, en cuanto que procede del Hijo. En este sentido decimos que procede del Padre por el Hijo. También decimos que Abel procedió directamente de Adán, en cuanto que Adán fue su padre, y de forma mediata en cuanto que Eva fue su madre, que procedía de Adán. Ponemos este ejemplo, aun cuando una procesión material no parece ser la más adecuada para indicar la procesión inmaterial de las personas divinas. Tú, si el Hijo recibiera del Padre algún poder numéricamente distinto para expirar al Espíritu Santo, se seguiría que sería como una causa segunda e instrumental. En este sentido procedería más del Padre que del Hijo, pero el poder expirativo en el Padre y en el Hijo es uno e idéntico en ambos. De este modo procede igualmente de ambos, aun cuando a veces se diga que de manera principal y propia proceda del Padre, en cuanto que el Hijo recibe el poder expirativo del Padre. Trio. Así como la generación del Hijo es coeterna con el que le engendra, de modo que no hubo Padre antes de que engendrara al Hijo, así también la procesión del Espíritu Santo es coeterna con su principio, de manera que no fue engendrado el Hijo antes de que procediera el Espíritu Santo. Ambas procesiones son eternas. 4. Cuando se dice que alguien obra por otro, no siempre se puede decir lo mismo al revés. Ejemplo, no decimos que el martillo obre por el artesano, no obstante, decimos que el bailío obra por el rey, porque propio del bailío es obrar, pues es señor de sus actos,
En cambio, no es propio del martillo obrar, sino solo ser usado. Por eso no se le designa más que como instrumento. Se dice que el bailío obra por el rey, aun cuando la preposición por indica medio, porque cuanto más importante es un supuesto en el obrar, tanto más directamente se une su poder con el efecto, porque el poder de la causa primera se une al de la causa segunda en su efecto. Por eso, en las ciencias especulativas, los primeros principios son llamados inmediatos. Así, pues, en cuanto el bailío es medio según el orden de los supuestos agentes, se dice que el rey obra por el bailío, pero según el orden de los poderes, se dice que el bailío obra por el rey, porque el poder del rey es el que hace que la acción del bailío consiga su efecto. Entre el Padre y el Hijo no hay orden en lo que se refiere al poder, sino solo en lo que se refiere a los supuestos. Así, se dice que el Padre expira por el Hijo, pero no al revés. Artículo 4. El Padre y el Hijo. ¿Son o no son el único principio del Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que el Padre y el Hijo no son el único principio del Espíritu Santo. 1. En cuanto que son uno, no parece que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo, tampoco que sean uno en naturaleza, porque, de ser así, el Espíritu Santo procedería también de sí mismo, tampoco que sean uno en alguna propiedad, porque al parecer una misma propiedad no puede tener dos supuestos. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en cuanto que son varios. Consecuentemente, el Padre y el Hijo no son un único principio del Espíritu Santo. Tuo. Cuando se dice que el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, no puede indicarse con eso una unidad personal, porque, de ser así, el Padre y el Hijo serían una persona, tampoco una unidad de propiedad, porque si debido a una sola propiedad, el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, por lo mismo, en caso de haber dos propiedades, parece que el Padre sería dos principios, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no son un solo principio del Espíritu Santo. ¿Tri? El Hijo no se relaciona más con el Padre que el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y el Padre no son un solo principio con respecto a ninguna persona divina. Por lo tanto, tampoco el Padre y el Hijo. For, si el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, o lo es el Padre, o no lo es, pero esto no puede darse, porque si lo es el Padre, hay que deducir que el Hijo es Padre, y si no lo es el Padre, hay que deducir que el Padre no es Padre. Por lo tanto, no hay que decir que el Padre y el Hijo sean un solo principio del Espíritu Santo, pues, más todavía, si el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, parece que, al revés, hay que decir que un solo principio del Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. Parece que esta proposición es falsa, porque al decir principio es necesario que sustituya a la persona del Padre o a la del Hijo. En ambos casos es falsa. Por lo tanto, también lo será la proposición el Padre y el Hijo. Son un solo principio del Espíritu Santo. Sí, la unidad sustancial causa identidad. Así pues, si el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, hay que concluir que son el mismo principio. Pero esto es negado por muchos. Por lo tanto, no es admisible que el Padre y el Hijo sean un solo principio del Espíritu Santo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ser un solo principio de la criatura, se dice que son un solo creador, pero el Padre y el Hijo no son un solo expirador, sino dos expiradores, como dicen muchos. Esto también concuerda con lo que dice Hilario en el segundo de Trin. Hay que confesar que el Espíritu Santo ne del Padre y del Hijo, sus autores. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no son un solo principio del Espíritu Santo. Contra esto, está lo que dice Agustín en Mi de Trin. El Padre y el Hijo no son dos principios del Espíritu Santo, sino un solo principio. Respondo, el Padre y el Hijo son uno en todo, a no ser en aquello en que se distinguen por relaciones opuestas. Por eso, como en el hecho de ser principio del Espíritu Santo no hay relación opuesta, se deduce que el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que dicen que la expresión el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo.
es impropia, porque como la palabra principio, en singular, no indica persona, sino propiedad, dicen que tiene valor de adjetivo, y porque el adjetivo no está determinado por el adjetivo, no puede decirse correctamente que el Padre y el Hijo sean un solo principio del Espíritu Santo, a no ser que un solo se entienda en sentido adverbial, cuyo significado, al decir son un solo principio, sería el de un solo modo. Pero por la misma razón podría decirse que el Padre es dos principios del Hijo y del Espíritu Santo, esto es, de dos modos. Por lo tanto, hay que decir, aun cuando la palabra principio indica propiedad, sin embargo, la indica en sentido sustantivado. Ejemplo, la palabra padre o hijo en su aplicación a las criaturas, por eso el número se toma de la forma significada, como los demás sustantivos, así pues, como el Padre y el Hijo son un solo Dios por la unidad de forma significada por el nombre Dios, así también son un solo principio del Espíritu Santo por la unidad de propiedad significada con la palabra principio. A las objeciones. 1. Considerando el poder expirativo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por ser ambos uno en el poder expirativo, en cuanto que de algún modo expresa conjuntamente la naturaleza y la propiedad, como diremos más adelante que en el 41.20. No es improcedente que una propiedad se dé en dos supuestos que tienen una sola naturaleza. En cambio, si se consideran los supuestos de la expiración, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto que son varios, pues procede de ellos como el amor que los une. 2. Cuando se dice el Padre y el Hijo son un solo principio del Espíritu Santo, se está designando una sola propiedad, que es la forma significada por el nombre. Sin embargo, no se deduce que por tener varias propiedades pueda decirse que el Padre sea dos principios, porque esto implicaría la pluralidad de supuestos. 3. La semejanza o desemejanza en Dios no responde a las propiedades, sino a la esencia. Por eso, así como el Padre no es más semejante a sí mismo que el Hijo, así tampoco el Hijo es más semejante al Padre que el Espíritu Santo. Por la proposición, el Padre y el Hijo son un solo principio que es el Padre, y la proposición un solo principio que no es el Padre. No son oposiciones contradictorias, por eso no es necesario que una de ellas solamente sea viable, pues cuando decimos el Padre y el Hijo son un solo principio, la palabra principio no supone determinadamente, sino más bien en confuso, las dos personas a la vez. Por eso, en aquel argumento está el sofisma denominado figura de dicción, consistente en pasar de una suposición confusa a una concreta. Mike. La proposición un solo principio del Espíritu Santo es el Padre y el Hijo. También es verdadera porque la palabra principio no sustituye a una sola persona, sino, como dijimos, ad 4, indistintamente a las dos. 6. Puede decirse correctamente que el Padre y el Hijo son el mismo principio, en cuanto que la palabra principio sustituye de forma confusa, indistinta y simultáneamente a las dos personas. 7. Algunos dicen que el Padre y el Hijo, aun cuando sean un solo principio del Espíritu Santo, sin embargo, son dos expiradores, debido a la distinción de supuestos, así como también son dos expirantes, porque los actos van referidos a los supuestos, pero este argumento no es aplicable a la palabra creador, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, en cuanto que son dos personas distintas, como acabamos de decir, ad 1. En cambio, la criatura procede de las tres personas, no en cuanto que sean personas distintas, sino en cuanto que son una sola esencia. Pero parece que es mucho mejor decir que el que expira tiene sentido adjetivado, y el expirador, en cambio, sustantivado. Podemos decir que el Padre y el Hijo son dos expirantes debido a la pluralidad de supuestos, pero no dos expiradores, debido a que hay una sola expiración, pues los nombres adjetivados tienen número en cuanto a los supuestos. En cambio, los sustantivos lo tienen en cuanto a sí mismos, atendiendo a la forma significada, lo dicho por Hilario, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sus autores. Hay que explicarlo diciendo que en lugar de un adjetivo puso un sustantivo.